Muy buenas tardes, yo soy el estudiante Juan Manuel Sarmiento, perteneciente al pregrado universitario de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. En este video vamos a realizar un análisis de los principales paradigmas que se tienen en la actualidad en cuanto a las relaciones internacionales y vamos a realizar el siguiente desarrollo de la agenda. Primero vamos a realizar una breve historia de relaciones internacionales. Segundo, vamos a nombrar por qué son importantes los paradigmas. Tercero, vamos a definir qué es un paradigma. El cuarto, se va a realizar los análisis de los paradigmas actuales. Y quinto, vamos a realizar una serie de conclusiones. Brevemente hablando de la historia de las relaciones internacionales y del principal paradigma que surge, en el siglo XVIII, según K.J. Holsey, durante 300 años, el principal paradigma que gobernó fue el paradigma tradicional o estatocéntrico, que más adelante lo vamos a tocar más a fondo. Y este trataba y nos nombraba que el Estado y el poder eran los referentes absolutos en cuanto a las relaciones internacionales. Segundo, vamos a realizar una pregunta de cuál es la razón de que hoy la teoría de las relaciones internacionales, el centro de sus debates son los paradigmas. Esto se debe a la evolución y al cambio de la realidad internacional, al contexto histórico en el que nos estamos desarrollando y a la evolución de las ciencias sociales. A partir de que se empieza a desarrollar las ciencias sociales y la evolución tecnológica y social de nuestra sociedad, se hace necesario empezar a entender los diferentes paradigmas para poder analizar desde diferentes perspectivas cómo son las interacciones en las relaciones internacionales. Vamos a definir qué es un paradigma. Según el señor Thomas S. Kuhn, nos decía que es una serie de postulados fundamentales sobre el mundo. Centran la atención del estudioso sobre ciertos fenómenos determinados a su interpretación. Y por otro lado, el señor John A. Vázquez nos dice que what is known about the world, what is known about it, how it should view the world one if wants to know about it, and finally, what is known, what is worth knowing. Que palabras más, palabras menos, nos dice que qué se debe conocer acerca del mundo, qué se desconoce acerca del mismo, qué se debe hacer si alguien quiere conocer referente al mundo y finalmente qué es lo que es importante conocer. Ya habiendo definido qué es el paradigma y habiendo visualizado por qué es importante el análisis de los paradigmas en las relaciones internacionales, vamos a hablar acerca de tres principales paradigmas: el paradigma realista, el paradigma estructuralista y el paradigma de la sociedad global. El realismo nos habla de que el poder se concentra principalmente en las entidades políticas. El poder se descentraliza a un nivel internacional. Los principales pensadores o los que impulsaron esta teoría fueron Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes. Y el Estado se define como la suprema unidad política en la sociedad internacional, donde se presenta una anarquía. El Estado es completamente autónomo, pero a nivel internacional se presenta una anarquía, ya que ningún Estado interviene en los intereses o problemas de los otros. Y por último, vemos que Estado y poder son el actor y factor más importante en esta teoría. Sus postulados son la separación política interna y la política internacional. Los estados y los estadistas son los principales actores en las relaciones internacionales. Acá nos hacen una acotación y nos dicen que los seres humanos y las personas de a pie que habitamos el Estado no tenemos relación directa en las relaciones internacionales, y las relaciones internacionales siempre van a ser conflictivas, ya que siempre se va a presentar una lucha de poder para ver qué Estado puede surgir o dominar el otro. Hablamos de nuestro segundo paradigma, el paradigma de la sociedad mundial o de la sociedad global. Este surge a finales de los años 60, ya que se vio la necesidad de explicar diferentes situaciones o motivos, ya que el realismo no nos los explicaba a todos. Nos hablan de una sociedad mundial y esto surge a partir de los factores sociales, culturales y tecnológicos que empezaron a surgir a finales de la década del 60. Empieza a existir un debilitamiento y de la soberanía de los estados. ¿Esto por qué? Por el surgimiento de nuevos actores intergubernamentales y no gubernamentales en el escenario internacional. Y por último, hubo una necesidad del Estado poderse abrir al exterior, dejar ese hermetismo que tenía para poder seguir en las diferentes relaciones internacionales. Y por último encontramos el paradigma de la dependencia o estructuralista. Este nos dice de que la realidad es mucho más complicada y no nos lo explican desde el punto de la teoría del paradigma realista. Ellos tienen una visión asimétrica y negativa de las relaciones internacionales. Como es nuevo, ha generado poco ojo en las relaciones internacionales. Nos dice que el mundo está siendo dominado por un capitalismo transnacional y que si un Estado quiere cambiar, es necesario que todo el sistema global lo realice. Y nos habla principalmente de que existe un conflicto de dominación y explotación mundial.
Por último, es necesario hablar del neorrealismo. El neorrealismo es una modificación o un desarrollo que tuvo el realismo. Este principal cambio se ve reflejado en que los pensadores empezaron a manifestar que la política internacional afecta directamente a los estados, pero sigue siendo muy similar al realismo, ya que nos centran de que la principal interacción de las relaciones internacionales son estatocéntricas y su principal búsqueda es la de poder. Ahora, por último, vamos a realizar unas conclusiones. En este análisis nosotros podemos observar que en el paso del tiempo y en el paso de la sociedad siempre va a empezar a surgir diferentes análisis de lo que son los paradigmas. En un principio vimos cómo el paradigma realista solamente se centraba en la parte de los estados, pero a medida que se ha ido desarrollando nuestras sociedades, a medida que se ha venido viendo una globalización y a medida que se está viendo nuevos impulsos tecnológicos, se hace necesario empezar a explicar las interacciones de los actores internacionales. Empezamos a hablar de que surgen nuevos actores internacionales. Empezamos a ver también de que empiezan a haber diferentes visiones antropológicas y sociales, porque como lo vemos en el paradigma estructuralista, no solamente empezamos a hablar de las relaciones internacionales, también se empieza a hablar de que estas pueden ser negativas y que son asimétricas y que son un constante lucha de poder y dominación hacia los diferentes estados. Por último, esto es extraído de la lectura de las teorías relacionales, de la teoría de las relaciones internacionales hoy, debates y paradigmas del Arenal Celestino y de Theory of International Relations de Scott Brushel y Andrew Lincoln. De antemano agradezco la atención prestada y les deseo una muy feliz tarde.